Amigas y amigos, hermanos y hermanas, el día de hoy tenemos un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y que es la tercera parte de este tema que hemos estado comentando, y es acerca del orgullo. En esta ocasión estamos hablando del orgullo de la religión. Existe un gran peligro cuando tomamos la decisión de acercarnos a Dios: la falta de un arrepentimiento legítimo. Ese que nos hace vernos inferiores a todas las personas y que hace que deseemos al Espíritu Santo para poder ser propicios al perdón. Esta falta de arrepentimiento puede deberse a muchas situaciones. 4 de ellas son: nacer en una familia cristiana puede darnos la falsa impresión de que estamos exentos del pecado y que no somos iguales a los demás. Segunda, acercarnos a la iglesia y no a Dios. Gracias al testimonio del cambio en otros hermanos, seguimos las reglas de la congregación, intentando ser como ellos, pero sin la ayuda del Espíritu Santo. Número 3, convertirnos en jueces estrictos de la moral exterior, sin intentar un cambio en nuestro amor interior y mucho menos en nuestro arrepentimiento. Número 4, seguir a la religión, amando rituales públicos, siguiendo estrictamente las reglas de la congregación, pero no las reglas de nuestro Señor Jesucristo. Estas situaciones nos convierten en cristianos, orgullosos de nuestra religión, orgullosos de nuestros actos públicos, orgullosos de lo que hacemos y solo de lo que hacemos que puede ser visto por los demás. Todo esto nos convierte en unos modernos fariseos. Los fariseos eran miembros de la sociedad judía que tenían convicciones muy fuertes acerca de observar tanto las leyes de Moisés como las tradiciones recibidas de sus antepasados. Tales tradiciones no formaban parte de la ley mosaica, pero los fariseos las ponían al mismo nivel. El término fariseo significa separados. Se esforzaban por cumplir la ley de Moisés, sobre todo los mandamientos que tenían que ver con el diezmo y la pureza. Muchos judíos no observaban las leyes sobre los alimentos, la preparación de estos y el lavado de manos. Por eso, los fariseos eran cuidadosos a la hora de comer con otras personas, a fin de no volverse ritualmente impuros. Algunos criticaron a Jesús por comer con pecadores y menospreciaron a sus discípulos por ingerir alimentos sin haberse lavado las manos. Y no tanto por salud, sino por ritualismo, por costumbre. Dice la palabra en Marcos capítulo 7, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? También censuraron a Jesús más de una vez por quebrantar las leyes sobre el sábado, sobre el día de reposo. Mateo capítulo 12, versículo 2 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mateo capítulo 12, versículos del 10 al 12. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo:
¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El orgullo de los fariseos por seguir las reglas les cegaba a tal punto que dejaban de lado el amor al prójimo y la misericordia, que es la base fundamental de la palabra del Señor, convirtiéndose ellos mismos en unos hipócritas a los ojos de Jesucristo. Veamos, en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En asuntos religiosos, los fariseos tenían fama de pasarse de la raya, eran extremadamente estrictos. La ley escrita solo requería el ayuno una vez al año, en el día de la expiación. Sin embargo, algunos fariseos ayunaban 2 veces a la semana, 2 veces a la semana, el segundo y el quinto día, es decir, los lunes y los jueves, como un acto de piedad voluntaria. Diezmaban todo lo que adquirían, lo cual también era más de lo que exigía la ley. La mayoría de los judíos no observaban la ley mosaica tan rigurosamente como los fariseos. Por eso los judíos de la época de Jesús consideraban a los fariseos como muy justos y piadosos. Veamos ahora el otro personaje de esta parábola que hemos leído en el Evangelio de Lucas, y es el cobrador de impuestos. Los romanos que gobernaban Israel en tiempos de Jesús exigían 3 tipos de impuestos: el impuesto territorial, la capitación y los derechos de aduana. Los impuestos se empleaban para pagar el tributo a Roma, que había conquistado a Israel en el año 63 a.C. Lo más probable es que el recaudador de impuestos de la parábola estuviera vinculado al sistema aduanero. En todo el Imperio Romano había un sistema de peajes y gabelas que se recolectaban en los puertos, en las oficinas de impuestos y en las puertas de las ciudades. Las tarifas oscilaban entre el 2 y el 5% de los bienes transportados de una ciudad a otra. En viajes largos, una persona que transportara artículos podía ser grabada múltiples veces. El valor de los artículos lo determinaba el cobrador. El sistema aduanero y de recaudación de impuestos funcionaba mediante lo que se conoce como arriendo. Se hacía de la siguiente manera: ciertas personas adineradas hacían ofertas sobre cuánto pagarían a Roma por el privilegio de recaudar impuestos en una zona. El mejor postor se convertía en arrendador y pagaba la suma que había sido aceptada por Roma en la puja,
De esa manera Roma percibía los impuestos por adelantado, sin ningún esfuerzo. Luego el arrendador recaudaba los impuestos por medio de cobradores de la localidad. El arrendador y las personas a las que contrataba para recaudar los impuestos se ganaban la vida con los tributos que percibían. Cobraban todo lo que podían en impuestos, dentro de ciertos límites legales, pero sus ingresos venían determinados por la cantidad de dinero que lograban reunir por encima de lo que ya habían pagado a Roma. Si la cantidad de impuestos que se había entregado a Roma, como ejemplo, eran 1,000 pesos, ellos tenían que recaudar por encima de esa cantidad y se esforzaban en incrementar el costo de todos los productos para que el impuesto fuese mayor. En pocas palabras, la recaudación de impuestos era un negocio. Los arrendadores contrataban a cobradores del lugar para que llevaran a cabo la labor de recaudar los impuestos. Tales cobradores evaluaban la mercancía y seguidamente fijaban la suma a pagar. Aunque existía cierto control, siempre se excedían. Cuando unos recaudadores de impuestos fueron donde Juan el Bautista para ser bautizados y le preguntaron qué debían de hacer, él respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. Una clara indicación de que cobraban de más para su propio beneficio. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 3 versículos 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Los recaudadores de impuestos eran despreciados, eran calificados de extorsionistas e injustos según la ley judía. No existía obligación de decirles la verdad. Se los consideraba religiosamente impuros. Por consiguiente, su casa y todos los que entraran en su casa también eran considerados impuros. Con frecuencia se metían en el mismo saco a los detestados cobradores de impuestos con los pecadores y las prostitutas. Los tildaban de ladrones y la gente respetable les huía. Desde luego, el recaudador de la parábola no es una persona íntegra, es un sinvergüenza, y él es consciente de ello, como se evidencia por sus acciones en el templo y su oración. Bueno, habiendo entendido a los dos personajes de la parábola, vamos a proceder a leerla. Y dice el primer versículo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Jesús dijo también esta parábola. Lucas hace una introducción para explicar que la parábola es acerca de las personas que piensan que pueden alcanzar la justicia por méritos propios. Jesús cuenta la parábola a unos que tienen mucha confianza en sí mismos, se estiman muy rectos y consideran a otros inferiores e indignos de respeto. Continúa la palabra y dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, el cobrador de impuestos. La palabra subir y más adelante en la parábola descender hacen referencia a la elevación del monte del templo, que era un punto más alto en la ciudad. Era costumbre orar 2 veces al día, una en la mañana y otra en la tarde. Los 2 momentos del día en que se ofrecían en el templo sacrificios de expiación. Esta es la explicación que da un comentarista. Los únicos cultos cotidianos que tenían lugar en el recinto del templo eran los sacrificios de expiación, que se realizaban al amanecer
y a las 3 de la tarde. Los cultos se iniciaban fuera del santuario en el gran altar principal, sacrificando por los pecados de Israel un cordero cuya sangre se esparcía sobre el altar siguiendo un detallado ritual. En medio de las oraciones sonaban unas trompetas de plata y unos címbalos y se leía un salmo. El sacerdote que oficiaba pasaba entonces a la parte exterior del santuario, donde ofrecía incienso y despabilaba las lámparas. En el momento en que el sacerdote se metía en el edificio y desaparecía, los fieles que asistían al culto podían elevar a Dios oraciones personales. Muchos judíos piadosos, cuando no asistían al templo, hacían oraciones en privado a la hora en que sabían que se ofrecía el incienso en el templo. Las primeras personas que oyeron esta parábola debieron de suponer que el fariseo y el cobrador de impuestos subían al templo para asistir a uno de los sacrificios diarios de expiación y orar. El fariseo se puso de pie ante los demás y empezó a orar. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos y los que cometen el pecado de adulterio. Te doy gracias porque tampoco soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. El fariseo oró apartado de los demás, se separó de los demás fieles. Si su ropa tocaba la de una persona impura, él también quedaba impuro. Y no iba a hacer eso. Él era una persona que se preocupaba mucho por conservarse pura y santa. Oró de pie, hacia arriba, como era habitual entre los judíos. También era costumbre rezar en voz alta. Así que había bastantes posibilidades de que otros oyeran su oración. Quizá pretendía hacer una oración sermoneadora. Ya saben a qué me refiero. En la que uno reza con la intención de sermonear a los demás en vez de dirigirse verdaderamente al Señor. Te lo digo a ti, Juan, para que me escuches tú, Pedro. Teniendo en cuenta que las oraciones judías en el siglo I eran por lo general confesiones de pecados, expresiones de gratitud por favores recibidos o peticiones para uno mismo, para los demás, es probable que su intención fuera más sermonear que rezar. Y lo podemos ver porque no confiesa ningún pecado, no da gracias a Dios por alguna bendición o favor recibido, da gracias por cómo Él se siente que es Él. No pide nada, ni para Él ni para otras personas. Da la impresión de estar señalándole a los demás lo malos que son en comparación de Él, despreciándolos y proclamando su rectitud y su observancia de la ley. Se compara con los demás y recalca lo aplicado que es Él en su religiosidad al lado de ellos. Ayuna 2 veces a la semana, o sea, son 104 veces al año, cuando la ley exigía un solo ayuno anual. La ley hablaba de diezmar los frutos de la tierra y los animales que uno cuidaba, pero él diezmaba todo lo que adquiría por si acaso la persona que se lo vendió no lo había diezmado como era su obligación. El fariseo no es hipócrita con lo que dice, porque verdaderamente lo siente. Seguro que se abstiene de cometer los pecados que enumera y que ayuna y diezma más de lo que se exige, pero se siente satisfecho de sí mismo y moralmente superior. Desprecia a los que no guardan la ley como él, los desdeña, le repugnan,
y da gracias a Dios por no ser como ellos. Se cree la rectitud personificada, y el primer público que oyó la parábola lo debió ver así. Totalmente distintas son la conducta y la oración del cobrador de impuestos. Dice la palabra: pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El cobrador de impuestos se quedaba lejos de los demás, no porque él sea recto, sino porque se sabe pecador. No levanta la vista al cielo porque se siente completamente indigno. Él sabe que extorsiona a la gente y que les cobra de más. Es un estafador. ¿No le parece que merezca estar con el pueblo santo de Dios y se considera indigno de conversar con Dios? Se siente tan afligido por lo pecador que es, que hasta se golpea el pecho a la altura del corazón. Un comentarista escribió al respecto: eso solo ocurre en una ocasión más en la Biblia. La muchedumbre que presenció la crucifixión, muy afectada por lo ocurrido, se golpeó el pecho al final, justo después de la muerte de Jesús, en Lucas capítulo 23, versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Si es preciso un espectáculo tan desgarrador como la crucifixión de Jesús para que las personas se golpeen el pecho, entonces claramente el cobrador de impuestos de esta parábola está profundamente angustiado. Está apartado de los demás, golpeándose el pecho y reza: Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra griega que se tradujo como sé propicio es hilaskomai, que quiere decir hacer propiciación. No es el mismo vocablo griego que se suele emplear para expresar el concepto de tener misericordia, el cual es eleo, que significa socorrer al afligido o al que pide ayuda. El cobrador de impuestos pide propiciación por sus pecados, expiación. En algunas de las antiguas versiones al armenio y al siriaco de los primeros siglos, esto se tradujo como haz expiación por mí. No le ruega a Dios misericordia en general, pide expiación, que se le perdonen sus pecados. Él sabe que por él mismo no puede, necesita de Dios para poder ser perdonado. El escritor Kenneth Bailey expresa de una forma muy bella la situación del cobrador de impuestos. Dice: uno casi siente el acre olor del incienso, oye el estruendo de los címbalos y ve la gran nube de denso humo que se eleva desde el holocausto. Allí está el cobrador de impuestos, se queda lejos, preocupado de que no lo vean, sintiéndose indigno de pararse junto a los demás asistentes. Está desconsolado y anhela participar en todo eso. Le gustaría estar con los justos. Tan profundo es su remordimiento que se golpea el pecho y clama arrepentido y esperanzado: oh Dios, que me sirva a mí, haz expiación por mí, que soy pecador. En el templo, ese hombre humilde, consciente de su pecado y de su poca valía, sin méritos propios que sean dignos de elogio, suspira por poder beneficiarse del gran y dramático sacrificio expiatorio. Y resulta que lo consigue. Jesús termina así la parábola: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese final
dejó asombrados a los primeros oyentes. El fariseo habría sido tenido por una persona justa y respetable, puesto que no solo cumplía lo que mandaba la ley, sino que hacía incluso más. Por otra parte, el cobrador de impuestos habría sido considerado un pecador, odiado y vilipendiado por prácticamente todo el mundo, y con razón. De ninguna manera habría sido tenido por justo. Sin embargo, ¿quién dice Jesús que se fue a su casa justificado? Es decir, hecho justo. ¿El que confiaba en su justicia a causa de sus buenas obras, o el que le suplicó a Dios misericordia? ¿El que era considerado santo por los demás, o el que menospreciaba a los otros porque no eran tan religiosos como él y se apartaba de los que eran impuros y pecadores? ¿O el que se sabía pecador y se humilló consciente de todas las buenas obras que hiciera y que no lo iban a salvar? Y genuinamente arrepentido le pidió a Dios misericordia, perdón y salvación. Así funciona la gracia salvífica de Dios. Recibe salvación quien reconoce humildemente su necesidad de Dios. Solamente, no el que tiene una opinión muy elevada de sí mismo y confía en sus habilidades y en sus buenas obras y su religiosidad y piensa que eso lo va a salvar. No me vayan a malinterpretar. Hacer buenas obras que ayuden a los demás es estupendo, pero esas obras no nos salvan. Uno no consigue de esa manera un montón de puntos a favor que compensen todos los puntos en contra que tenemos. No podemos ganarnos a pulso la salvación o el perdón de nuestros pecados. Es simplemente un bello regalo de Dios que Él nos ofrece por su gracia. La vida cristiana, como Jesús la planteó, es aquella en la que la fe, el amor de Dios y el amor de Dios a los demás, la misericordia y la justicia sobrepasan el valor e importancia de las reglas de la religión. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es importante seguir la doctrina de la fe, muy importante. Es también importantísimo congregarnos y seguir las reglas de nuestra iglesia local al pie de la letra. Es importante diezmar, es importante vestir correctamente, es importante tener un buen testimonio, pero no debemos de orgullecernos por ello. Porque cumplir estas reglas es nuestro deber, no es algo que nosotros estemos haciendo para el Señor. Seamos humildes y veamos si es verdad que existe el amor, la fe y la misericordia en nosotros y en nuestro actuar. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Que Dios les bendiga.